Sí, Señor. Aleluya. Una vez más. A esta hora La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará el programa libres. que te conecta Conexión con con la palabra Dios. de Dios. Te Para que conecta tu con vida su no palabra. sea la misma a partir de este momento. Conexión con Dios nos lleva a una nueva dimensión en nuestro diario vivir. Conexión con Dios, todos los días a las 8 de la mañana, con el pastor Carlos Balanzó. Bienvenidos al devocional con Papá Dios. Nuevamente le damos a usted la más cordial bienvenida a este su programa Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con lo que dice la palabra de Papá Dios. Y hoy tenemos que conectar el corazón de nuestra familia, de toda la familia Balanzó Padilla, por la situación de salud que está enfrentando mi señora madre, que está recluida en una UCI en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Marley en la ciudad de Bogotá. Al parecer una neumonía está afectando su respiración y hay dificultades. Oramos para que el Señor sea propicio con ella, no permita y que no haya necesidad de la intubación y que pueda superar esta crisis con esa asistencia mecánica de la respiración. Pedimos al Espíritu Santo que visite esa sala de UCI, ponga su mano sanadora sobre la vida de mi madrecita y sea sanando su cuerpo, su alma y reconfortándola en su espíritu. Y que pronto esté de regreso a casa, que esté de regreso en su hogar, en la tranquilidad de su hogar, pueda descansar tranquila, recuperarse y ver cómo poco a poco va saliendo de esta crisis de salud personal a raíz de la operación que tuvo hace poco. Señor, oramos para que tú bendigas a la familia Balanzó Padilla, bendiciendo a su señora madre, María Dolores Padilla de Balanzó. Está en tus manos, Señor. Estamos en tus manos. Bendito sea tu nombre. ¿Qué significa ser del G522? Ese es el tema del día de hoy. Usted conoce, por ejemplo, que hay un grupo, el G8, el grupo de los 8, es un grupo de países industrializados del mundo, cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. Imagínense, está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia. Ese grupo se apoyan mancomunadamente los unos con los otros. Es un grupo poderoso, tanto a nivel político como a nivel económico y a nivel militar. Entre ellos se apoyan mutuamente. En Colombia se creó la visión del G12 en la Misión Carismática Internacional. Los pastores César y Patricia Castellanos crearon el G12. Claudia Patricia Castellanos crearon la visión del G12, una estrategia creada por ellos de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia para traer multiplicación al ministerio y hacerla realidad. El sueño de Jesús de hacer discípulos en todas las naciones es la visión de la misión carismática. Una iglesia que empezó con 8 personas y hoy son miles de personas los que se congregan en esta visión de la misión carismática internacional, el G12. En la Biblia hay una visión original, la visión del G522. ¿Y qué dice el G522? Pues el G522 es Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Es una invitación a formar parte del grupo del Espíritu Santo, de la gente que se mueve sobre la tierra con el fruto del Espíritu Santo. Esos siervos de Dios, las siervas de Dios, pueden llegar a tener la misma relevancia espiritual que, por ejemplo, tuvieron Pablo, Pedro, Juan. A ese nivel quiere llevar Dios a sus siervos en esta época con el fruto de su Espíritu Santo. Y en realidad son muy pocas las personas que podían decirse que en este momento, siendo siervos de Dios, están caminando llenos del Espíritu Santo, como estuvo Pedro y Juan, como estuvo Pablo, como estuvo Esteban, esos primeros discípulos y apóstoles del Señor. Y no lo hay, porque si lo hubiera, imagínense cómo sería esa iglesia. Tendrían simplemente que llegar a cualquier país, y con solo llegar a ese país toda la gente enferma sanaría. Pero no se oye, se vislumbra un pequeño desarrollo de ese fruto. Tal vez las condiciones de vida actual, la velocidad con la que este mundo se mueve, las incertidumbres, las necesidades, las problemáticas, no dejan que una persona se desarrolle a ese nivel, como al nivel de Pedro, Pablo, Juan, Esteban, de los primeros discípulos de Jesús, que fueron llenos del Espíritu Santo, al punto de que, como Pedro, al pasar su sombra sobre el cuerpo de una persona enferma, sanaba. Aún los muertos resucitaban al ser tocados por la sombra de uno de estos varones. El fruto del Espíritu Santo es un concepto central en la vida cristiana. Es una especial enseñanza del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo sí que conoció de la llenura del Espíritu Santo. Cuando fue tirado al piso en el camino a Damasco, persiguiendo a los discípulos de Jesús, respirando amenazas de ira y de muerte contra ellos. Luego cuando fue tocado en su rostro y las escamas de sus ojos cayeron y pudo ver la luz después de haber permanecido ciego por varios días, y la forma como fue siendo lleno poco a poco del Espíritu Santo y empezó a ministrar, y en la cárcel aún escribió todas estas epístolas. Pablo sí tiene de qué hablar de su relación con el Espíritu Santo, una transformación total de 180 grados. Pablo iba hacia el norte de la muerte y Dios le dio la vuelta hacia el sur de la vida. Es más o menos el ejemplo que podemos colocar. Pablo iba hacia donde salía el sol caminando y Dios le dio la vuelta hacia donde el sol se ponía. Le viró su camino en pos del beneficio de su pueblo naciente en Roma. Pues bien, ese fruto se refiere a las cualidades o virtudes que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios y se esfuerzan en ello. Y es que precisamente el fruto del Espíritu Santo ayuda a los cristianos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios quiere vernos. En Gálatas 5:22 al 23 nos enumeran las 9 partes del fruto del Espíritu Santo. Y el primero es el amor. El amor ágape, que es un amor desinteresado. Es el amor profundo hacia los demás, similar al amor que Dios tiene por nosotros. No es el amor fileo, que es el del padre y del
padre a sus hijos no es el amor eros, que es el amor del esposo hacia su esposa y de la esposa hacia su esposo, sino es este amor ágape, un amor que nos lleva a amar aún a nuestros propios enemigos. Por eso usted a veces escucha que pastores que han recibido mucho daño, que han recibido daño entre su familia, cuando los entrevistan simplemente dicen: yo perdono a ese varón que nos hizo daño, lo perdonan el Señor, y se les ve tranquilos. El mismo amor que mostró Jesús en la cruz del Calvario, cuando levantando su rostro hacia el cielo le dijo al Señor: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos, no le tomes en cuenta este pecado. La siguiente característica del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Es una alegría interna y profunda que no depende de las circunstancias externas. Por colocarle un ejemplo máximo, una persona fallece y un familiar de su casa se siente alegre. A pesar del dolor que le produce la pérdida de su familiar, se siente contento porque dice: mi padre, mi madre, mi hermano se adelantó en el Señor. Partió con el Señor. Estoy seguro de que está con Dios, que está viviendo una mejor vida que la que nosotros llevamos aquí en la tierra, porque ahora está delante de la presencia del Señor. Y entonces ahí está reflejado el gozo del Espíritu en la vida de esta persona. La paz es un estado de calma y tranquilidad. Es el fruto de confiar en Dios y de estar reconciliado con Él, aún en los momentos más complicados, más difíciles de nuestra vida. Como Moisés, cuando levantó sus manos hacia el Mar Rojo, extendió el báculo que tenía y el mar se abrió. A pesar de las circunstancias que estaban rodeando a Moisés en ese momento, tenía todo un ejército que venía en caballos y en carros de guerra a matar hasta el último israelita que estaba ahí con la frontera del Mar Rojo. No podían ir hacia ningún lado, una muerte segura. El mismo pueblo que le reclamaba el haberlos sacado a la muerte. Imagínense la angustia, la situación de Moisés, pero gracias a la palabra de Dios que le dijo: porque clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen. El Mar Rojo se abrió y pudieron pasar en calma y en seco, un mar que luego, al extender la mano Moisés, se cerró sobre sus enemigos. La paciencia es otra parte del fruto del Espíritu Santo que desarrolla en nuestras vidas. Esa capacidad de soportar con calma las dificultades y de esperar con esperanza, pero con una esperanza positiva, no una desesperanza, con una esperanza positiva, una esperanza basada en la confianza que tenemos en que en manos de Papá Dios lo que suceda es voluntad de Él y es lo mejor que puede pasarnos. Otra característica del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es la benignidad. Es ser amable y tener un comportamiento lleno de bondad y gentileza hacia las demás personas. Tratar a todo el mundo con el mismo respeto y cariño y consideración. No tener predilección por ninguna de otra persona. Tanto el rey como el esclavo pueden sentarse a compartir de su mesa. Eso es ser benigno. La otra parte del Espíritu Santo, la otra característica de una persona llena del Espíritu Santo, es que tiene bondad en su vida. Es un ser generoso. Hace el bien sin esperar nada a cambio.
No echa 5 para sacar 25, no va con la doble cuando hace un favor. Simplemente es generoso y ayuda a los demás sin esperar que le devuelvan nada. Es la persona verdaderamente bondadosa, ese que aplica el haz bien y no mires a quién. Otra característica del fruto del Espíritu Santo en una persona es la fidelidad. Es una persona que demuestra lealtad y confianza hacia los demás. La misma lealtad y confianza que muestra hacia Dios es capaz de mostrársela a él mismo y a su prójimo. Es fiel a sus propias convicciones. Es fiel a su prójimo. Es fiel a Dios. Es una fidelidad íntegra. No solo es interna, sino es externa y es suprainterna con Dios. Otra característica del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Es la humildad y la docilidad. Es cuando somos capaces de controlar el orgullo y la arrogancia que nos caracteriza y damos paso a la humildad y a la docilidad. No importa cuán alto sea su rango espiritual, cuán alto sea su rango de poder, es una persona humilde y dócil, que ve en los demás un siervo igual a él, y él se ve como una simple herramienta, un simple instrumento en las manos de Dios. Y por último, el dominio propio, la templanza. En algunas versiones bien habla del dominio propio, otras habla de templanza. Y es esa capacidad de controlar nuestras emociones, impulsos y deseos. Podríamos aplastar a los otros como se aplasta una cucaracha, pero escogemos no hacerlo. Teniendo el poder, teniendo la fuerza, somos capaces de controlar nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestro deseo de escuchar la chancleta. Tenemos esa templanza nuestra. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la nuevas características nos hacen ser parte del grupo del G522, el grupo del Espíritu Santo. Este fruto no es característica que los creyentes podamos producir por nosotros mismos, no. Es el resultado de vivir en comunión con el Espíritu Santo. No podemos desarrollar este fruto en sus 9 vertientes si el Espíritu Santo no transforma nuestro corazón y determina nuestra conducta. A medida en que nos rendimos a la guía de Dios, el Espíritu Santo obra en nuestro interior, reflejándose en nuestras actitudes y acciones externas. Los frutos del Espíritu Santo son señales de una vida cristiana madura, donde el carácter y la conducta de cada uno de nosotros, donde el carácter y la conducta de todo cristiano reflejan el amor, la paz y la bondad que provienen de Dios. A esta hora de la mañana, un motivo de oración en conexión con Dios. Padre, a esta hora de la mañana queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, por la oportunidad de disertar sobre Gálatas 5:22, por la oportunidad de aceptar la invitación de ser parte del grupo G522. Gracias, Espíritu Santo, porque
Poco a poco tú nos vas capacitando y vas desarrollando en nosotros estos 9 componentes de tu espíritu. 9 componentes que nos harán poco a poco irnos pareciendo a nuestro Salvador, al Señor Jesús. Porque en últimas esa es tu misión: hacer discípulos como fue Jesús. Que quienes nos vean en esta humanidad puedan ver un vestigio de lo que era el Señor Jesucristo, y que puedan ver en nosotros un evangelio que se mueve, que habla, que abraza, que predica y que transforma, fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy te decimos que estamos dispuestos a iniciar ese proceso una y otra vez, hasta cuando tú lo logres, Espíritu Santo. Lo único que te pedimos es que no desistas de nosotros. No te des por vencido jamás con ninguno de nosotros. Que aprietes lo que tengas que apretar, que cambies lo que tengas que cambiar, que quites lo que tengas que quitar, pero que no nos dejes abandonados en el intento de desarrollar tu fruto en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos infinitas gracias. Espíritu Santo, coloco delante de tu presencia nuevamente a mi señora madre, recluida en la UCI de la Clínica Marley en la ciudad de Bogotá, para que tú seas propicio sobre su vida, para que seas tú sanándola, restaurándola y llevándola a casa. Oro para que esta enfermedad, esta situación, se detenga, retroceda y desaparezca de la vida de mi mamita, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén y amén. Mi amigo, mi amiga, me despido de usted. Son las 8:36 de la mañana. Nos despedimos por el día de hoy y lo esperamos nuevamente mañana a las 8:00 de la mañana. Mañana miércoles, en Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con lo que dice la palabra de Papá Dios. Muchas bendiciones. Aquí finaliza Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con la palabra de Dios. Nos escuchamos mañana a las 8:00. Bendiciones. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conexión con Dios te conecta con su palabra.